Ya saben que, según esa frase hecha, según esa coletilla oficial durante décadas, en España tenemos la mejor sanidad pública del mundo. Pero ese puzzle se ha roto y las piezas están a la vista. La sanidad es el segundo problema para los ciudadanos, después de la crisis económica, según el último barómetro del CIS. Las manifestaciones por la dignidad del servicio público, por la atención primaria, por las especialidades que desaparecen de los pueblos, las listas de espera, las urgencias, recorren toda España. Y mientras, los seguros de salud privados sufren un boom, subiendo un 18% en 3 años. La sanidad, en realidad, está en urgencias. El quinto párrafo, un podcast de Infolibre. Con Daniel Basteiro. Bienvenidas, bienvenidos al quinto párrafo, una conversación de Infolibre para quienes van más allá del titular. Soy Daniel Basteiro, el director de Infolibre, y si estás escuchando este podcast, tienes que saber que es gracias a las socias y a los socios que apoyan el periodismo de investigación y los artículos en profundidad. Sobre estos temas, que no se agotan en un tuit, sobre cómo se investigan también, charlo más o menos con cada semana con periodistas que los conocen muy a fondo. Es el caso de Lara Carrasco, que es periodista de Infolibre y que sigue muy de cerca lo que está ocurriendo con la sanidad. Hola Lara, ¿qué tal? Hola, muy bien, encantada de estar aquí. Pues en nada, hablamos con Lara de todo esto, pero antes vamos a ponernos en situación de la mano de Samuel Martínez. Por mucho que Ayuso ponga el acento en que... Bueno, a ver, no son los médicos, no son los taxistas, no son los vecinos, son los mismos partidos y sus sindicatos en la sanidad, en la educación, en las residencias, en el taxi, en todos los sectores. O sea, que las huelgas de los médicos tienen motivaciones electorales. Lo cierto es que los números no engañan y dicen que hay una preocupación real de los ciudadanos a este respecto. En concreto, el último barómetro del CIS señala que los españoles sitúan la sanidad como el cuarto problema más importante que tiene España. Pero es que cuando se nos pregunta cuál es el problema que nos afecta más personalmente, la sanidad escala al segundo puesto. Solo tiene por delante la crisis económica. Y estamos dando un ejemplo para toda España. Allá donde se ataque la sanidad pública de la manera en que se está haciendo aquí, los vecinos, los ciudadanos, a la calle, a defender lo público. ¿Qué es lo que se pide en la huelga de los sanitarios? Pues más inversión. ¿Qué es lo que se pide en las manifestaciones? Más personal, claro. Ahora van a hablar Basteiro y Lara Carrasco de todo esto, pero antes, un dato. Durante la pandemia, el negocio del seguro privado ha crecido casi un 20%. Vamos a ver, Lara, ¿cuál es el estado de las urgencias en los hospitales públicos? ¿Están colapsadas? Pues si preguntamos a los médicos de las urgencias de prácticamente de toda España, todos te dicen estamos saturados, estamos sobrecargados. Hemos visto imágenes también que publican los propios médicos a través de sus sindicatos o organizaciones de los propios médicos, pacientes en los pasillos, esperando a tener una cama para poder ingresar. La situación es un poco complicada en estos momentos. ¿Y hay matices según la comunidad autónoma de la que hablamos? Porque tampoco es lo mismo saturación, evidentemente, que colapso, ¿no? Bueno, la situación es generalizada. La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias alertó precisamente hace poco de que la situación de las urgencias, esta mala situación, está pasando en toda España. Ellos cifraron que en algunos lugares la carga asistencial ha aumentado hasta un 40%, pero lógicamente, como tú bien dices, pues claro, hay matices. Por ejemplo, por dar algunas referencias, ¿no?, de algunas comunidades. En Madrid ha crecido la carga entre un 10 y un 20%. En Cantabria entre un 20 y un 35%. Y en Murcia está hasta un 40%. Claro, cuando tú hablas con médicos que trabajan en las urgencias, que conocen de primera mano esta situación, ellos hablan de sobrecarga como mínimo. En algunos lugares hablan de colapso. Por ejemplo, en el País Vasco, pues en Infolibre hemos podido hablar con un médico que trabaja en las urgencias del hospital de Donostia y, nos hablaba de que ellos han tenido un aumento de la carga de un 20%, están sobrecargados, pero no están colapsados. Es decir, esas imágenes que se han visto de pacientes con las camas en los pasillos de las urgencias,
Por suerte no lo están teniendo. Claro, ¿qué pasa? Ellos trabajan, pues lo dicen mucho, ¿no? Trabajamos con dificultades, pero poco a poco vamos sacando el trabajo adelante. Esto, por desgracia, en muchos lugares pues ha habido pacientes que han esperado 24 horas, hasta 36 horas de espera daban los médicos del Hospital La Paz, que algunos pacientes esperaban cama en urgencias. Lo cual es muy contradictorio, ¿no? Porque si a ti te pasa algo, te duele algo o tienes un percance grave, que es por lo que se debe ir al servicio de urgencias, aunque no siempre es así, tener que esperar 24 o 36 horas pues puede poner tu vida en riesgo, ¿no? Es decir, al final parece que las urgencias se están convirtiendo pues en una segunda sala de espera donde la atención debería ser rápida, pero se dilata, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que al final se habla muchas veces de que la gente va a urgencias sin necesidad, ¿no? Yo no digo que esto no sea verdad, pero bueno, tampoco hay que, al final el miedo o la preocupación pues no es opinable, digamos. Cuando una persona tiene un problema médico, ya sea más grave o más leve, quien no ha estudiado medicina, quien no conoce lo que le está pasando, lo que quiere es que le vea un médico. Si acude a las urgencias de atención primaria, que hemos visto lo que ha pasado en Madrid con este tema, que se ha ido poco a poco desmantelando, que en la mayoría de los centros no tienen médico, y nadie te puede atender, pues claro, lógicamente lo que hace cualquier persona que necesita ver un médico, pues es, bueno, pues tendré que ir a urgencias, no queda otra al final. Uh-huh. Y esta sobrecarga o colapso en algunos momentos, en algunos lugares, es algo que ha ocurrido en el pasado. Muchas veces se dice, ¿no? Es decir, vamos a las urgencias más pues en invierno, porque hay más virus, porque hay más enfermedades que en otras estaciones del año, ¿no? ¿Hay una evolución a lo largo de los años que podamos estudiar? Claro, esto que dices del invierno es muy importante porque todos los médicos dicen eso. A ver, en invierno se acude más a las urgencias porque, bueno, tenemos más virus, tenemos el virus de la gripe, que por cierto este año ha vuelto con fuerza. Llevamos 2 inviernos llevando mascarilla, pues este que ha sido el primero un poco más de libertad, ¿no? Pues el destape. Claro, pues afloran al final más virus. Entonces, pues bueno, la gente que tiene más, la gente mayor sobre todo, que es más vulnerable, pues a lo mejor una gripe, pues lamentablemente acaba por desgracia más bien acaba en urgencias. Esto ha pasado siempre en invierno. El problema es que la situación este año se ha recrudecido porque, en parte por lo que decía antes, las urgencias de la atención primaria no funcionan en algunos sitios como Madrid, no funcionan como funcionaban antes. Y la atención primaria en general pues está sufriendo un deterioro bastante elevado. Claro, es decir, que con un problema que es el de la primaria y el de las urgencias en primaria, pues se está provocando otro, que es la saturación de las urgencias. Esto es lo que está pasando, ¿no? Es decir, si estamos viendo esta sobrecarga es precisamente pues porque los problemas no se atajan en la etapa previa a llegar al hospital. Claro, siempre se dice que la atención primaria es como el muro de contención. Hay mucha gente que rechaza este calificativo, pero bueno, es la primera entrada, ¿no? La primera puerta de entrada al sistema de salud. Entonces, si la atención primaria, tú cuando llamas a tu centro de salud, te dan cita con tu médico de familia a las 3 semanas, si tienes un resfriado, pues de poco te vale ver a tu médico en 3 semanas. Las citas telefónicas también hemos visto que empezó a aflorar con el COVID, ¿no? Porque no quedaba otra, pero bueno, se siguen empleando las citas telefónicas, que en algunos casos es muy útil. Si también tú pides una cita telefónica, pero tu médico no puede hacerla hasta dentro de una semana, pues claro, al final es lo que decíamos al principio, ¿no? Necesitas que te vea un médico, tu médico de cabecera no te puede ver, las urgencias de atención primaria no hay médico que te atienda, te encuentras a una enfermera, ¿qué haces? Uh-huh. Se acaba de publicar un informe de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública que alerta sobre la sobrecarga de los propios médicos. Es decir, no hablamos ya de cuánto ha crecido la demanda de servicios de urgencias, sino cómo recae esto, ¿no?, en los hombros de aquellos que nos atienden, ¿no? ¿Qué dice ese informe? ¿Cuáles son sus datos? ¿Y cómo están nuestros profesionales sanitarios? Pues mira, el informe dice en primer lugar que la agenda óptima para un médico de familia para ofrecer una
Una asistencia de calidad es de 1.500 pacientes. Esto en agenda, o sea, 1.500 tarjetas sanitarias individuales por médico de familia. Bueno, pues casi el 40% de todos los médicos de familia de España tienen más de 1.500 pacientes en agenda. Esto, sobre todo, la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública destaca el caso de Baleares, que es dramático según los datos, porque bueno, casi el 90% de los médicos de familia atiende a más de 1.500 pacientes y el 16% a más de 2.000. En Madrid los datos no son tan elevados, pero bueno, también son muy llamativos porque el 57% atiende a más de 1.500 y el 8% a más de 2.000. Además, bueno, destacan que en Madrid se acumula la mitad de los médicos de familia que atienden a más de 2.000 pacientes. Lógicamente, con esta sobrecarga, pues ellos lo dicen muchas veces, ¿no? No es lo mismo atender a una persona sabiendo que tienes otra fuera o estar atendiendo a una persona sabiendo que tienes 20 fuera. Al final tienes que acelerar, dicen muchas veces, queremos atender, no despachar. Eso decían en la manifestación la última manifestación de la Marea Blanca en Madrid. Entonces, pues, bueno, con esta sobrecarga es imposible al final dar una atención de calidad. Han salido varios nombres de comunidades autónomas en este ratito que llevamos hablando, Lara, de distinto signo político también y con una tónica, ¿no? Y es la sobrecarga, un sistema que no da más de sí. ¿Qué dicen los propios trabajadores sobre cómo se puede arreglar este problema? Yo no sé si es cuestión de financiación, de que se pongan más medios, más médicos, si es una cuestión de organización, de eficiencia. Es decir, ¿qué dicen los trabajadores sobre cómo se puede arreglar este problema? Bueno, la primera solución está clara, tiene que ver con la financiación. La Organización Mundial de la Salud establece que bueno, la atención primaria para tener pues una buena salud y para poder atender pues con calidad a sus pacientes tiene que tener un 25% de financiación dentro del presupuesto sanitario público. Es decir, que dentro del presupuesto que cada comunidad dedica a la sanidad, un 25% vaya destinado a la atención primaria. Esto no pasa en ninguna comunidad. No ha pasado ni en 2022 ni va a pasar en 2023. Lo denuncia también la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública en su informe. Esto, claro, es fundamental porque sin financiación no tenemos personal, no tenemos camas, que precisamente en Madrid una de las causas también de la saturación de las urgencias tiene que ver con la falta de camas. Lo decía la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid. Entonces, bueno, pues la financiación, volvemos a lo mismo, es lo principal. También porque de esa manera es de la que se aumentan las plantillas. El Foro de la Atención Primaria dice que nos faltan 6.000 médicos de familia. Esto ahora, dentro de 10 años vamos a tener un problema mayor porque se van a jubilar muchísimos médicos, ¿verdad? Claro, según el Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada se van a jubilar 80.000. Si juntamos esto con que ahora nos faltan 6.000, en 10 años nos van a faltar 80.000 porque se van a jubilar. Si esto lo juntamos con que las condiciones son las que hablábamos antes, de sobrecarga, de estrés, de no poder ver a los pacientes al final, precariedad. Y de precariedad, pues claro, los estudiantes al final, la gente que se quiere dedicar a la atención primaria, se echa para atrás. Entonces el problema... O se va fuera. O se va fuera. Entonces, claro, el problema ahora mismo es grave, pero puede ser peor. Pues vamos ya con los comentarios y preguntas de las socias y socios de Infolibre. Gringo dice... Y es textual. No sé de qué nos podemos sorprender si llamas a tu centro de salud y te dan hora para dentro de unos días y a ti te duele algo, pues te vas a urgencias. Fernando, otro socio, dice que eso ya se ha convertido en una rutina. Esta no es la única salida. También está pues recurrir a otro tipo de profesionales, ¿no? A la medicina, a los seguros privados, que por cierto viven un boom, viven un momento dorado. ¿Es el sector privado, Lara, el principal beneficiado del desgaste de lo público? Sí, bueno, los datos están ahí. Recientemente mi compañero Ángel Munarriz publicaba un artículo en Infolibre en el que se ponía negro sobre blanco pues que al final el empeoramiento de la calidad de la sanidad pública ha beneficiado mucho
a los seguros privados por esto que decía Claro, nuestro socio. Cuando no te funciona lo público y te lo puedes pagar, que ahí está el asunto, claro, pues te vas a la privada. El caso es que no todo el mundo se puede pagar un seguro privado. Claro. Aún así, pues bueno, los datos son muy llamativos. En 3 años, en todo lo que llevamos de pandemia, el seguro privado ha aumentado un 18% y en 2022 batió un récord de facturación con 10.500 millones. Entre 2019 y 2022 la sanidad privada ganó más de 1.600 millones. En 5 años su facturación ha aumentado un 30%. Claro, esto además tiene mucho que ver con lo que se veía en el barómetro sanitario del CIS, que se publicó hace poco también. La población que tiene una opinión favorable al sistema sanitario público antes era de un 72,1%, ahora está en un 50,5%. Sigue siendo mayoría, pero digamos que ya hay un empate entre quien pues ve el sistema sanitario público que es de calidad y los que no. Muy bien, pues muchísimas gracias, Lara, por acercarnos a este tema, que es complejo, que tiene muchos matices y muchas ópticas, y seguiremos, me temo, que informando mucho sobre la sanidad, porque está lejos de ser, como tú bien dices, con datos demoscópicos por lo que esperan los ciudadanos de un país como el nuestro. Gracias. Un placer. Y a las y los que nos estáis escuchando, gracias por acompañarnos en el quinto párrafo, por atreveros a ir más allá del titular. Si sois socias o socios, sabed que esto es gracias a vuestro apoyo. Y si no lo sois todavía, os esperamos, porque solo con vuestro compromiso podremos seguir trabajando en historias como esta. Hasta pronto. El quinto párrafo, un podcast de Infolibre, con la participación de Samuel Martínez, producción Juan Rodríguez, edición y montaje José Manuel Lastra.